ya pasó y la noche que llega. A continuación, RTVC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión central. Crisis de Ultra Air. Atención a estas imágenes de esta tarde en la isla de San Andrés. Los pasajeros, desesperados por una solución, decidieron bloquear otras salas del aeropuerto. La situación se salió de control y se formó una pelea en la que incluso un hombre fue lanzado por una escalera. Pues los guardas de seguridad del aeropuerto intervinieron e intentaron controlar la multitud. Esta es la imagen más grave de la crisis de Ultra Air, pero también hay problemas en las terminales de Río Negro y de Bogotá. Y la noticia en el mundo. La justicia de Estados Unidos tomó una decisión sin precedentes en la historia de ese país. Donald Trump es hoy el primer expresidente que será inculpado con cargos penales. Un tribunal de Nueva York votó a favor de acusarlo por el pago para comprar el silencio de una actriz de cine para adultos en la campaña presidencial de 2016. Así lo confirmaron medios estadounidenses. Presidente Petro puso a disposición el avión presidencial, los de la Fuerza Aérea y Satena, para ayudar a los pasajeros afectados por la crisis de Ultra Air. A esta hora, el mandatario preside una reunión de alto nivel en Palacio con Mintransporte y el sector aeronáutico. Gobierno estudia declarar emergencia aérea tras la crisis económica de las aerolíneas Ultra y Viva. Es una frustración porque pues uno ya programa sus viajes, sus vacaciones. Supertransporte ordenó a Ultra responder por los 33.000 tiquetes vendidos. En Bogotá, cientos de pasajeros afectados siguen varados en el aeropuerto. En Medellín el panorama no es menos complicado. Los afectados están desesperados y no han tenido respuesta para poder viajar. El turismo se ha visto seriamente afectado. Mañana, día clave de las conversaciones con el ELN. El presidente Petro adelantó la reunión con su equipo negociador tras el ataque que dejó 9 muertos. ELN dice que son las realidades de la guerra y que por eso es importante persistir en la construcción de paz. Se conoció el audio con el testimonio de uno de los soldados asesinados, enviado a un familiar horas antes de la emboscada. Habla de presencia del grupo en la zona. Ministra de Salud cuestionó la falta de apoyo de los partidos al cambio que necesita dar el sector de la salud. Corcho critica papel de los medios en medio del debate. En el Congreso el proyecto estaría en riesgo de hundirse. Junta del Banco de la República aumentó en 25 puntos básicos la tasa de interés y ya alcanza el 13%. Superintendencia allanó instalaciones de Ecopetrol en busca de pruebas por presuntas irregularidades de sus directivos. Cifras de feminicidio en Bogotá siguen en aumento. En las últimas horas una mujer fue asesinada frente a sus hijos. Informe especial. Conmemoramos los 40 años del terremoto en Popayán. Con el archivo del Sistema de Medios Públicos reconstruimos los duros momentos que vivió la Ciudad Blanca. Tenemos el testimonio de un sobreviviente, quien nos ayudará a revivir la manera en que el país respondió a la tragedia. Escándalo en el mundo por la captura de un periodista estadounidense en Rusia. Es acusado de revelar secretos de Estado. En deportes, empate de Colombia en su debut en el Suramericano Sub-17 ante Uruguay. La cancha y el arbitraje, puntos negativos en Guayaquil. En oportunidades, hay trabajo para personas sin experiencia que tengan habilidades en servicio al cliente. Y en Cultura, acompañando uno de los grandes proyectos creativos de RTVC, estaremos en el lanzamiento del libro Nación Rebelde. Bienvenidos. Para frenar la crisis desatada por la suspensión de operaciones de la aerolínea Ultra Air, el presidente de la República ordenó poner a disposición el avión presidencial y otras aeronaves de Satena y la Fuerza Aérea para ayudar a los miles de pasajeros afectados. Pues en estos momentos en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro sostiene una reunión con el sector aeronáutico y el ministro de Transporte para gestionar en el menor tiempo posible soluciones a esta situación que tiene varados a varias personas en diferentes terminales aéreas. Luisa Barberi, ¿qué más dijo el mandatario y cómo avanza esta reunión? Compañeros y televidentes, muy buenas noches. A esta hora aquí en la Casa de Nariño avanza esta reunión que
encabeza el presidente Gustavo Petro. Se espera que al finalizar el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, entregue las conclusiones y las acciones que tomará el gobierno para hacerle frente a esta crisis. Por el momento no se descarta que se pueda declarar una emergencia aérea. Por su parte, el primer mandatario puso a disposición de los usuarios aviones de la Fuerza Aérea Colombiana, 4 aviones exactamente, y incluye los 2 aviones presidenciales. Hace pocos minutos el FAC 1219 aterrizó en San Andrés y el FAC 002 en Cartagena para iniciar el traslado de pasajeros. El presidente Gustavo Petro anunció que pone a disposición de los usuarios afectados todos los aviones de la Fuerza Aérea Colombiana y el presidencial. Frente a la emergencia provocada por el cese de operaciones de las aerolíneas Viva y Ultra, he ordenado que todos los aviones de la FAC, incluido el avión presidencial, desde este momento sean dispuestos para el transporte de los usuarios afectados. El mandatario se sumó a una solución alternativa y de manera inmediata suspendió los viajes que tenía programados. Suspenderé todos mis viajes para que el avión presidencial sea utilizado en medio de la crisis. Junto al equipo del Ministerio de Transporte y la Aerocivil, evaluaremos las medidas a tomar para atender la emergencia aérea. En Palacio definen los detalles frente a cómo los aviones de las FAC y el avión presidencial movilizarán a los pasajeros afectados. Y es que con el cese de operaciones de Ultra Air, la angustia se apoderó de miles de pasajeros en el país, aunque la Superintendencia de Transporte le ordenó a la aerolínea que responda por los 63.000 tiquetes vendidos. No es claro el proceso que se debe seguir para lograr la devolución de ese dinero. Pues Laura Rodríguez se encuentra en el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Laura, ¿cómo está el ambiente allí? Buenas noches. Muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Los saludo desde uno de los puntos de atención para los pasajeros afectados por el cese de operaciones de Ultra Air. Hemos hablado con algunos de ellos y nos han comentado que llevan más de 4 horas esperando para ser atendidos o para que les reprogramen esta situación. También nos dicen que la mayoría de estas personas que ustedes ven en estos momentos tienen viajes programados para los próximos días. Esto por cuenta del inicio de la Semana Santa, por lo que esperan prontas soluciones. Eran las 10 de la mañana y en el Aeropuerto Internacional El Dorado, más de 200 pasajeros exigían respuestas por el inesperado cese de operaciones de Ultra Air. El viaje es el miércoles, somos 10 personas, tenemos ya todo pago. Hotel, supuestamente nadie responde por nada. Pasaron las horas y cada vez llegaban más personas, sumándose a los que se quedaron sin vuelo ni solución para poder volar. Prácticamente un descontento total y obviamente pues una frustración porque pues uno ya programa sus viajes, sus vacaciones o independientemente de lo que uno organice pues para que la aerolínea sencillamente cancele su operación y en este momento pues realmente no han dado ninguna respuesta. Anderson Buitrago es uno de los más de 3.000 usuarios que lamentan la suerte financiera de la aerolínea. Perdió las vacaciones familiares de Semana Santa, la ida con Viva y la vuelta con Ultra. Iniciando el fin de semana anterior, el 1 de abril viajando por Viva, devolviéndonos el 6 por Ultra. También estamos ahora afectados por la de vuelta y no sabemos cómo hacer. Las autoridades realmente creo que no ofrecen una solución real. El Ministerio de Transporte ordenó a la empresa reembolsar el valor de los tiquetes y reubicar a los pasajeros en vuelos de otras aerolíneas. Y en Medellín hay preocupación en el sector turístico. 22 vuelos fueron cancelados desde el cese de actividades de Ultra Air en el aeropuerto de Río Negro. Ismael Tobón, ¿qué pasa a esta hora? Hola Daniela, televidentes, mire, muchos usuarios se van a quedar aquí en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba a la espera de que tengan soluciones. Aquí estamos en el counter de la compañía Avianca para tratar de ser reubicados en otros vuelos, pero la preocupación es muy grande porque muchos ya han invertido dinero para poder viajar y disfrutar de las vacaciones de Semana Santa. Con el pasar de las horas, la incertidumbre sigue creciendo entre los usuarios de Viva Air en Río Negro. William Acosta, en noviembre del año pasado, compró tiquetes a San Andrés y tras la suspensión en la operación, no sabe qué pasará con su viaje. Hace 3 días vuelve a llegar otro mensaje donde dice que lamentamos lo que ocurre, pero que
me envían un código donde ya no me van a responder por, digamos, la reserva que había hecho. Invirtió cerca de 3 millones de pesos en gastos y teme perder el dinero. De un día para otro cancelan todos los vuelos y estamos aquí una cantidad muy importante de pasajeros que estamos afectados. Hoy las oficinas de Ultra Air en el José María Córdoba permanecen cerradas y no hay funcionarios para atender la crisis que enfrenta la compañía. Puedo comprar un tiquete con Avianca, pero ya no hay sillas disponibles, entonces no hay solución. Las largas filas son ahora el constante en el aeropuerto, donde la mayoría de los afectados lleva más de 15 horas esperando ser reubicados en Avianca o LATAM. Lo veíamos al inicio de nuestra emisión. Centenares de pasajeros quedaron represados en la isla de San Andrés, lo que generó fuertes disturbios allí dentro de la unidad aérea. Más de 900 personas no pudieron ingresar a la isla. Este es un informe de Sally Flores, periodista de la Radio Nacional de Colombia. Pese a que Ultra Air venía cancelando la venta de tiquetes desde hace varios días atrás y de que a San Andrés solamente estaban llegando entre 2 y 3 vuelos de esta aerolínea, sin embargo, esto representaba un número importante a la cantidad de turistas que ingresan a la isla, según lo dijo el secretario de Turismo departamental, Juan Enrique Archiboldao. No es solamente el tema de conectividad, también el sector turístico se ha visto afectado. Sabemos que las aerolíneas tenían, sobre todo con las cadenas hoteleras, algunos acuerdos y tenemos entendido que Ultra tenía algunas sillas precompradas ya con varias cadenas hoteleras. Entonces, estas obligaciones se van a ver afectadas también por el cese de operaciones de la aerolínea. En cuanto a la situación con los pasajeros varados en San Andrés, hasta el momento se ha confirmado un vuelo humanitario, mientras algunos viajeros manifiestan estar molestos debido a que los llevarán hasta la ciudad de Bogotá y muchos de ellos tienen como destino final otras ciudades. RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia, conectados 24/7. Mañana tendrá lugar una cumbre crucial en Casa de Nariño con el equipo negociador del ELN. El jefe de esas conversaciones del gobierno, Oti Patiño, se refirió a los recientes ataques del grupo guerrillero que han puesto en entredicho la voluntad de paz. ¿Qué fue lo que dijo John López? Usted tiene los detalles. Hola Daniela, buenas noches. Pues dijo que el gobierno colombiano insistirá en la paz total y que el equipo negociador del gobierno permanecerá en la mesa de diálogos. Eso sí, le pidió al ELN mostrar una verdadera voluntad de paz donde prevalezca la palabra por encima de las armas. Entre tanto, el presidente Gustavo Petro adelantó la reunión con su equipo negociador para mañana viernes, donde se espera se defina el futuro de las negociaciones con ese grupo guerrillero, mientras que Antonio García, alias Gavino, pidió que en esa reunión también se analicen los ataques de las fuerzas militares contra el ELN. Tiene que ser creado un clima de confianza que se dé por un ELN donde las armas valgan menos y la palabra valga más. Con este llamado a darle más valor a las negociaciones que a las armas, Oti Patiño pidió al ELN no promover la desconfianza en torno a los diálogos. Pese a que no se ha firmado un cese al fuego y hostilidades, el espíritu que desde luego hay que crear es de confianza, porque además durante este proceso se ha planteado la necesidad de ir implementando los acuerdos que se van haciendo. El equipo negociador del ELN reaccionó y pidió continuar en la construcción de paz. Entendemos el dolor porque lo hemos sentido. Todos los dolores cuentan, son iguales. Son duras las realidades de la guerra, por ello es menester persistir en la construcción de la paz y proseguir en su proceso. Oti Patiño dijo que el equipo negociador del gobierno insistirá en la paz. No seremos nosotros los que nos pararemos de la mesa de negociación. Tanto que a pesar de haber levantado el cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo, el gobierno continúa negociando con ese grupo armado. A pesar de que se rompió el cese bilateral con el Clan del Golfo o Autodefensa Caitanista de Colombia, el gobierno sigue dialogando en medio del fuego con ellos. El futuro de las negociaciones con el ELN se definirá mañana en la Casa de Nariño, luego de la reunión convocada por el presidente Gustavo Petro con su equipo negociador. Las familias de los 9 militares asesinados en norte de Santander están a la espera de la identificación y la entrega de sus hijos y hermanos para despedirlos con todos los honores. Joana Niño con la información. Joana, buenas noches. Mateo y televidentes, nuevamente muy buenas noches. Ya fueron identificados los cuerpos, como también ya fueron entregados a la funeraria, quien será
será la encargada de realizar el respectivo proceso para posteriormente entregarlos y que sean enviados a Bogotá y luego a sus ciudades de origen. Aquí ya se quedó el cuerpo del soldado John Gómez y mañana la 5ª Brigada le realizará los honores a este héroe de la patria. No sabíamos que ese es un lugar que siempre ha sido de orden público bastante pesado. Hoy una familia llora a un hijo, primo y hermano. Joan David Gómez comenzaba su vida al servicio del país, integrando las filas del Ejército Nacional. Un llamado al país, a cada ciudadano colombiano, es que nos pongamos la mano en el corazón, ayudemos a proteger las instituciones legalmente constituidas en este país, como las fuerzas militares, el ejército, la policía. Después de 10 meses de estar lejos de casa, Joan regresó como uno de los 9 héroes que ofrendaron su vida en medio del fuego cruzado. Me entregan a mi hijo y para llevarlo a Girón, pues donde disponemos velar, hacer la velación, empezar la velación. El cuerpo de Joan será el único entregado de manera directa a su familia. Los 8 restantes serán enviados a Bogotá y a sus ciudades de origen, donde recibirán los honores en los respectivos batallones militares. Y con el paso de las horas aparecen nuevos testimonios relacionados con el ataque a la unidad militar en el Catatumbo, el cual aseguran era una muerte anunciada. Estefanía Valencia, ¿qué información tiene? Daniela, buenas noches. Conocimos un audio que le envió el soldado Jaime Manuel Redondo, de 19 años, a su hermano por WhatsApp, horas antes del atentado, en donde asegura que ya estaban advertidos de un posible ataque del ELN a esa unidad militar. En ese último mensaje, el joven uniformado dice que estaban verificando la zona para confirmar si serían atacados esa misma noche. La familia de otro de los militares asesinados también asegura que el uniformado advirtió las amenazas en la zona. Que la vaina está mala, está más caliente, la ELN está, mejor dicho, está bravo. Estas fueron las últimas palabras que el soldado Jaime Manuel Redondo, oriundo de Manaure, La Guajira, le escribió a su hermano a través de WhatsApp. Le hablaba de un posible ataque del ELN. Hoy nos dieron información de 14 bandidos en moto y armados y 2 camionetas. Sí, que querían atacar la unidad que estaba acá, pues la única unidad que está acá somos nosotros. Y los otros están por allá, a ver si esos manes se meten esta noche o no sé. La familia del cabo tercero Juan Benavides, de 25 años, le contó a RTVC Noticias que el militar no quería ser trasladado a esa zona del Catatumbo. Que él no quería ir, entonces él decía que mejor lo dejaran en la base, allá donde estaba, que estaba caliente, que eso estaba, porque ese es el decir de ellos, que estaba muy caliente, que se estaban cuidando. Luego del ataque, el comandante de las fuerzas militares aclaró que los jóvenes soldados sí podían estar en esa zona. Esta no es una área roja, es una área donde podían estar los soldados que prestan el servicio militar. El atentado, según inteligencia militar, fue perpetrado por alias Fercho, integrante del Frente Camilo Torres, que pertenece al Frente de Guerra Nororiental del ELN. Y en cuidados intensivos están 2 de los 9 militares que resultaron heridos en el atentado y uno de ellos permanece bajo pronóstico reservado. 2 uniformados permanecen en el área de quirófanos. Todos están internados en una clínica de Bucaramanga, hasta donde fueron los comandantes de las fuerzas militares y del ejército para verificar la evolución en su recuperación. Los comandantes preparan un informe detallado de ese atentado con la información recopilada en el lugar de los hechos y entregada por inteligencia militar. La comunidad del Carmen en el Catatumbo está confinada tras el ataque a la unidad militar. Las autoridades locales piden apoyo del gobierno. Anderson Salinas, periodista de la Radio Nacional, con los detalles. Esta situación ha llevado a que las comunidades de las zonas rurales y del casco urbano de esta localidad del Catatumbo tomen la decisión de salir de sus lugares de origen hacia otros centros urbanos de la región, especialmente la comunidad de la vereda Villanueva del municipio del Carmen, en donde se presentó el hecho en el que perdieron la vida 9 militares. Quiero enviar un mensaje al gobierno nacional, solicitarle se tomen las medidas contundentes y prontas para garantizar
la libre circulación y garantizar los derechos humanos y el VIH en el territorio de la región del Catatumbo. Entre tanto, la personería municipal agrega que a pesar que no hubo personas civiles heridas, sí es una situación que los mantiene en riesgo y que esperan que se mantengan a un lado de las confrontaciones armadas a la población civil. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. La ministra de Salud, Carolina Corcho, se refirió a la falta de apoyo a la iniciativa que se discute en el Congreso en el marco de la 6ª audiencia pública sobre la reforma a la salud llevada a cabo allí en Arauca. Vamos con Julie Pulgarín. Julie, muy buenas noches. ¿Qué dijo la ministra? Muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. En medio de esta audiencia pública que fue convocada por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y el congresista Germán Rosso, la ministra de Salud, Carolina Corcho, hizo un llamado para que esta propuesta de la reforma a la salud sea discutida de manera democrática y abierta al cambio. Es decir, que este proyecto debe ser independiente de los poderes de la rama del poder público, e hizo un llamado para que todos los actores del sistema de salud la discutan de una manera abierta y sin temor al cambio. La ministra de Salud, Carolina Corcho, hizo un llamado a los partidos políticos que decidieron no apoyar la reforma propuesta por el gobierno. ¿Por qué no permiten el cambio? ¿Por qué no permiten una posibilidad alternativa? También se refirió a la discusión sobre la financiación de la reforma y el déficit que han dejado las EPS. No puede ser aceptado como normal que los recursos públicos aportados por los colombianos, manejados de manera privada, no lleguen a su fin y tengan un desfalco que supera ya los 23 billones y puede ser muchos billones, pero no pasa nada. No es el fallo de un medio de comunicación el que dice cuál es el trámite de una reforma o no. La ministra concluyó diciendo que la iniciativa, al igual que otros cambios que ha tenido el país, no debería generar polarización ni miedo y que por el contrario puede discutirse con una mentalidad abierta y democrática. Continuamos con más hechos que son noticia hoy. Un joven de 16 años de edad fue herido con una botella por su compañero al interior de una institución educativa en Cali. El herido fue trasladado a un centro asistencial. Más noticias de las regiones en el siguiente panorama. En el departamento de Nariño, el gobernador John Rojas se dio a conocer que aunque han habido acciones y medidas para subsanar la situación de la carretera panamericana, no han sido suficientes. Se hizo un nuevo llamado para que se realice la declaratoria de la emergencia social y económica. Madres comunitarias del Centro de Desarrollo Infantil, situado en el barrio Los Libertadores en Acandí, Chocó, denuncian que sus instalaciones han sufrido robos y por lo menos 4 actos de daños por personas desconocidas. La Policía Nacional se manifestó al respecto e invitó a la comunidad a denunciar actos reprochables como estos. En el departamento del Cauca, las lluvias han sido intensas en las últimas horas, como las que ocurrieron en el municipio de Corinto, donde por una fuerte tormenta eléctrica se presentó el desbordamiento del río La Paila, hubo la destrucción de un puente que comunica a Corinto con el municipio de Miranda y asimismo más de 17 casas afectadas. En la decisión de política monetaria, la Junta del Banco de la República elevó 25 puntos más la tasa de interés, su nivel más alto desde 1999. El gerente del emisor señaló que para cumplir la meta de llevar la inflación al 3%, nuevamente hubo incremento en la tasa de política monetaria. La inflación en enero y febrero presentó incrementos mensuales inferiores a los observados a lo largo de 2022. Estos resultados sugieren que la tasa de inflación se aproxima a su techo, a partir del cual iniciaría el descenso previsto para 2023. El ministro de Hacienda espera que en marzo la inflación ceda terreno. Todo esto depende de los nuevos datos. Yo diría, si el mes de marzo ya se comienza a ver una reducción de la tasa de inflación, y hay que ver cuál es la composición de esa reducción de la tasa de inflación, es posible que llegamos al techo.
También la Superintendencia Financiera incrementó en 55 puntos básicos la tasa de usura, que llegó al 47,09%. Sin embargo, esto no cambia la reducción de tasas de interés en las tarjetas de crédito anunciadas por algunos bancos. A pocas horas de la salida del actual presidente de Ecopetrol, la Superintendencia de Industria y Comercio inspeccionó las instalaciones de la compañía. La superintendencia decomisó algunos celulares y computadores de altos funcionarios de Ecopetrol con el fin de buscar pruebas de presuntas prácticas restrictivas de competencia y actuaciones irregulares. Sobre las investigaciones que se adelantan, el presidente de Ecopetrol indicó que la compañía ha actuado de cara al país. Están haciendo su trabajo y eso está muy bien. Están recabando información y muchos de nosotros del equipo directivo, muchos funcionarios, estuvimos con ellos el día de ayer. A pocas horas de que Felipe Bayón deje la presidencia después de más de 5 años, la Asamblea General de Accionistas aprobó su proyecto de distribución de un dividendo de 593 pesos por acción, el más alto en la historia. Todo eso es función del efecto acumulado en el tiempo de la asignación de capital, de poner el capital en inversiones que generan buenos rendimientos. La utilidad neta anual de Ecopetrol en 2022 fue de 33,4 billones de pesos, es decir, la más alta de la historia de la compañía. Volvemos con una de las noticias del día, la crisis de Ultra Air, porque hasta ahora el ministro de Transporte entrega declaraciones a propósito de los hechos. Escuchemos. El mando unificado sigue actuando y hoy con la En estos momentos el ministro de Transporte Guillermo Reyes entrega las conclusiones después de esta reunión y da línea de cómo operarán las rutas los aviones de la Fuerza Aérea Colombiana que están trasladando a pasajeros que se encontraban en el aeropuerto de San Andrés, principalmente hacia el aeropuerto de Río Negro y Bogotá. En tercer lugar, dentro de las medidas que se han tomado, se han activado unas mesas de trabajo conformadas por las autoridades acá presentes, la Superintendencia de Transporte, Industria y Comercio, la Fuerza Aérea, la Aeronáutica Civil, el Ministerio de Comercio, así como el Ministerio de Transporte, en aras de evaluar las medidas necesarias para garantizar que los pasajeros que tienen tiquetes, especialmente para la Semana Santa y la semana de receso, puedan cumplir sus proyectos que tenían de carácter familiares, turísticos, como de retorno a sus lugares de origen. Se está haciendo igualmente un análisis económico para efectos de unas transferencias entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transporte para darle los recursos necesarios a SATENA que pudiese llegar a operar y garantizar el turismo hacia los destinos que tenía Ultra hasta este momento. Estamos evaluando igualmente la construcción de una serie de medidas adicionales, no solo para reactivar y mantener el turismo hacia la isla, principalmente de San Andrés, sino también hacia los otros lugares de destino y que genere para quienes viven de esta actividad, los hoteleros y demás habitantes, en particular, reitero, del archipiélago, para que tengan los medios que provee esta actividad. Estamos evaluando, de otra parte, que el tema de San Andrés sea llevado al próximo Consejo de Ministros para que se tomen por parte de nuestro presidente y del Consejo medidas en torno a una posible emergencia económica. En estos momentos también habla que el Ministerio de Hacienda destinará recursos para que SATENA también pueda operar y ayudar a las personas que se encuentran varadas en los diferentes aeropuertos del país. Desarrollo de esta noticia más adelante en nuestra emisión central. Las normas del manual de destinación de recursos de Fontur. Hace 40 años Colombia vivió un duro momento por cuenta de una tragedia con origen en la naturaleza, un terremoto que destruyó gran parte de la ciudad de Popayán. Por eso, en nuestro informe especial de hoy, vamos a recordar esa historia. Preparamos una crónica para contarles cómo fue aquella mañana del 31 de marzo de 1983. La hacemos gracias a que el sistema de medios públicos tiene el archivo más grande de la televisión colombiana, el de Señal Memoria. Tenemos el testimonio de un sobreviviente quien nos ayudará a reconstruir la manera en la que el país respondió a esta tragedia.
Y estos hechos siempre nos deben suscitar a los análisis en busca de enseñanzas. ¿Qué tanto nos enseñó ese terremoto? Pues consultamos con un experto. Iniciamos. La mañana del Jueves Santo de 1983, cientos de personas se preparaban para las celebraciones religiosas. Otros tantos participaban en los previos del Festival de Música Clásica. En ese momento, la tierra se movió y dejó una estela de muerte y destrucción. En la Catedral de Popayán quedó el mayor número de víctimas del terremoto. El día y la hora en que ocurrió el evento es una de las características más relevantes de esta tragedia. Jueves Santo en Popayán. Para las celebraciones ya en ese tiempo acudían miles de turistas y aquel 1983 no fue la excepción. El terremoto ocurrió a las 8:13 minutos, cuando mucha gente estaba en su casa y algunos cientos de feligreses ya llegaban a las iglesias del centro de la ciudad. La magnitud en la escala de Richter fue de 5.5 y el epicentro a pocos kilómetros en el occidente de la ciudad. La profundidad fue calculada entre 12 y 15 kilómetros, lo que ubica el sismo en el rango de mortalmente peligroso. Estudios posteriores determinaron que ocurrió debido al desplazamiento de la falla Rosas Julumito, perteneciente al sistema Romeral. Este sismo causó graves daños en Popayán, dado la cercanía. En los archivos de radio que conserva Señal Memoria quedaron guardadas las narraciones de los periodistas que llegaron a la Ciudad Blanca a cubrir la noticia. Está temblando aquí en la ciudad de Popayán. A ver, se está moviendo todo. Y atención, se está moviendo la tierra. Mucho cuidado, amigos oyentes, son las 8:15 de la mañana. Oído que sentimos explosiones, sentimos simplemente ruidos extraños. Se están cayendo algunas edificaciones en el centro de la ciudad. Alerta a toda la comunidad. Hay un terremoto en este mismo momento. El centro histórico de Popayán, aquel tesoro arquitectónico con más de 4 siglos de historia, fue una de las zonas más afectadas. Los que llegaron temprano a la Catedral Basílica de Nuestra Señora de Popayán, porque la celebración iniciaba a las 9 de la mañana, fueron sorprendidos por el techo que se les vino encima. Lo primero que se siente es una sacudida muy grande, pero uno no recuerda tanto la sacudida como el ruido que produce un terremoto. Pero no solo la catedral terminó en ruinas, la iglesia de Santo Domingo también resultó afectada. Hoteles y decenas de casonas centenarias, balcones del barroco, nichos y molduras, balustradas y aldabas, todo en tierra destruido en apenas 18 segundos. El ruido que hizo tan horrible eso cuando yo estaba en la galería. Cuando sonó eso que empezó a caerse todo eso de la galería, y aplastó un señor ahí con una moto que iba. Los estragos fueron en el 90% de la zona de conservación, patrimonio histórico de Colombia. Pero la onda de destrucción alcanzó construcciones más nuevas. Barrios como El Caldillal, Pandiguando y La Esmeralda estuvieron entre los más afectados. El condominio familiar de apartamentos llamado Pubenza en el barrio Modelo fue uno de los puntos de mayor mortalidad. Allí, algunos de los edificios de 4 pisos quedaron convertidos en una confusión de placas de concreto apiladas de mala manera, hierros retorcidos y muerte. Se me cayó también. Las de mis hermanos también cayeron. Quedamos sin casas. De aquella mañana de un día de guardar quedan varias imágenes, algunas borrosas, otras en blanco y negro, que también se conservan en los archivos de Señal Memoria. El presidente de la época era Belisario Betancur, quien un par de años después también enfrentó la tragedia de Armero.
Los periodistas, con los primeros equipos portátiles de cubrimiento para televisión, llegaron a la zona. A uno de los reporteros que llegó a la ciudad en ruinas para contar lo que pasaba, le llamó la atención la imagen de un hombre, un forastero que llegó a la ciudad supuestamente para ayudar a los afectados. El camarógrafo lo captó, parado en una esquina, repartiendo un fajo de billetes a varias personas en fila. Con el tiempo, se supo que resultó ser Gonzalo Rodríguez Gacha, en ese momento un misterioso campesino, años después el despiadado capo del cartel de Medellín. Pues veamos las cifras clave de este movimiento telúrico aquí en nuestra gráfica. Este terremoto de Popayán tuvo una magnitud en la escala de Richter de 5.5 y el epicentro tuvo lugar en el occidente de Popayán, con una profundidad calculada entre 12 y 15 kilómetros. Hay que decir, Daniel y televidentes, que toda la ciudad, al igual que los municipios de Timbío y Cajibío, quedaron destruidos, así como 165 veredas. En total, más de 2.500 kilómetros cuadrados destruidos. Mateo, hablamos con un sobreviviente de la tragedia, Gustavo Wilches Chaux. No solo se sobrepuso al momento de la tragedia, sino que participó después en la reconstrucción desde su trabajo en el SENA. Una cosa que a mí me marcó muchísimo, llega una persona y me da un abrazo y me dice, qué chévere que estés vivo. Gustavo Wilches Chaux es reconocido, entre otras cosas, por ser una autoridad en la gestión del riesgo del país. Nació en Cauca y, como él mismo lo dice, fue un exalumno del terremoto de Popayán. Pronto comenzó a saltar todo, comenzaron a saltar las camas y todo esto. La casa afortunadamente no se cayó, era una casa que en ese momento pues no tenía una estructura sismo resistente porque no sabíamos que eso era necesario, pero era una casa muy autoconfinada, era una casa es una casa pequeña y muy confinados los muros. El techo de teja, por supuesto las tejas sí se movieron todas, pero no hubo destrucción. Recuerda que aunque en la zona urbana donde él vivía, porque además hace 40 años era el director del SENA, no hubo mayor desastre. Sin embargo, cuando salió a la ciudad de Popayán, todo fue distinto. Me iba acercando, me iba encontrando la destrucción tan tremenda que había ido, edificios multifamiliares derrumbados, y toda la ciudad envuelta en una capa de polvo, de tierra. Cuenta gente que venía de lejos, de un sitio donde se veía de Paispamba, por ejemplo, o de un sitio donde se veía Popayán desde lejos, y que de pronto ven que se va levantando una columna café. ¿Recuerda cómo lo atendieron? Algunas anécdotas también de cómo se atendió en ese momento el terremoto en Popayán. Pues mira, hubo cosas muy importantes, la ayuda de Cali fue muy importante, con cosas tan claves como la ayuda para restablecer el servicio de energía eléctrica. Vinieron brigadas desde Cali y Popayán recuperó la energía eléctrica relativamente pronto. Gustavo Wilches recuerda con mucha tristeza que el edificio del SENA en el que trabajaba se vino abajo. Sin embargo, eso no impidió que se organizaran con varios expertos para empezar con la reconstrucción de Popayán. Tuvimos el apoyo de instructores de construcción de otras regionales del Centro de Construcción de Bogotá, y entonces se armaron lo que se llamaban módulos comunitarios, que eran grupos de más o menos 15 familias que, digamos, nosotros acompañábamos en la organización y recibían capacitación en construcción sismorresistente. Había una persona que siempre menciono, Frederick Cooney, de una firma llamada Intertec, que fue un apoyo que envió la USAID, y me acuerdo sobre todo porque fue una persona que nos enseñó muchísimo, pero nos dimos cuenta de todo lo que nos había enseñado cuando se había ido. El profesor Gustavo, reconocido por la ONU debido a su conocimiento y aporte a la gestión del riesgo, advierte que no podemos perder la memoria a la hora de prevenir o mitigar los desastres naturales, pues la humanidad debe ordenarse de acuerdo a la naturaleza y no al contrario. Tragedias como las de Popayán deben dejar enseñanzas, y en eso coinciden los expertos en gestión del riesgo. Quizá uno de los hitos que marcó este terremoto tiene que ver con la sismorresistencia. Cuando ocurrió el terremoto de Popayán hace 40 años, Colombia no se había tomado en serio la gestión del riesgo.
Yo creo que es muy importante recordar que en 1979 hubo un terremoto de especial relevancia en el eje cafetero que afectó especialmente a la ciudad de Manizales y Pereira. Pero también ocurrió un tsunami con una diferencia de días en 1979 a finales del año en la costa pacífica. Esos dos eventos no derivaron en el impacto que sí logró el terremoto de Popayán. Él es Omar Darío Cardona, este manizaleño, hoy con 64 años, quedará en los libros como uno de los jóvenes ingenieros que elaboró la primera norma de construcción de viviendas sismorresistentes del país. Específicamente en Manizales se vio la importancia de hacer una norma de sismorresistencia de la ciudad, es decir, de obligatorio cumplimiento para los ingenieros estructurales en la ciudad de Manizales. No a nivel nacional. Eso sí lo logra el terremoto de Popayán, que es en 1983 y deriva en este Código Colombiano de Construcciones Sismorresistentes del 84. Hoy en día este código se transformó en la Ley 400 de 1997 de sismorresistencia. Se busca para el 2024 hacer una actualización con el Ministerio de Vivienda. ¿Qué solución se avisora para estas familias? Es la reubicación a un predio grande que se piensa comprar. Otra enseñanza que dejó el terremoto de Popayán fue en el cómo se deben hacer las reconstrucciones. El profesor Omar Darío recuerda que solo estuvo orientada en la construcción de viviendas, en la reparación de la gran cantidad además de monumentos históricos de valor patrimonial. El problema un poco, y quiero solamente hacer este énfasis, en que se concentró en apoyar, voy a decirlo así, como a una persona que está en cuidados intensivos. Y cuando ya la persona se pudo quitar las ondas y todo esto, cuando ya Popayán podía empezar ahora sí a un proceso de rehabilitación, recuperación económica y social, se acabó la etapa de condiciones especiales para la reconstrucción de Popayán. Cardona, quien fuera miembro de la Junta Directiva de la Asociación Mundial de Ingeniería Sísmica, recuerda cómo percibieron los costos del desastre y la reconstrucción de Popayán luego del terremoto. Siempre decíamos que se habían perdido el orden de unos 300 millones de dólares en 18 segundos. Esa era una especie de cliché que teníamos los técnicos. Y efectivamente, una ciudad es destruida y se estimó que el orden de unos 300 a 400 millones de dólares pudo haber sido la reconstrucción. No siempre lo que se pierde es lo que se reconstruye. Y es que la mayor parte de las construcciones en Colombia se hacen de manera informal. Las hacen los maestros de obra porque muchos no tienen cómo pagar un diseño de un ingeniero ni un arquitecto, asegura el profesor Cardona. Incluso revela que más del 60% de las construcciones no serían sismorresistentes y esto hace que el país sea altamente vulnerable a los terremotos. El próximo martes un nuevo informe especial en RTVC Noticias y recuerden que cada domingo a las 9:30 de la noche analizamos los temas del momento en especiales RTVC Noticias. Vamos con más noticias a esta hora. Un nuevo caso de intolerancia terminó en feminicidio en el sur de Bogotá. Un hombre asesinó a su compañera sentimental en presencia de su hijo. Este delito se ha incrementado en el primer semestre de este año en Bosa y Kennedy mejor registra la mayoría de los casos. Este hombre es señalado por las autoridades de causar una tragedia en la localidad Bosa. Se presenta un caso de intolerancia familiar dentro de una residencia, un caso pasional en donde una mujer pierde la vida producto de una herida con arma blanca, arma cortopunzante, con unas tijeras que utiliza su pareja. Los vecinos del sector llamaron a las autoridades en el momento de los hechos. Se logra la captura en flagrancia de esta persona que ha sido puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Según estadísticas de la Fiscalía Dirección Seccional Bogotá, en lo corrido de este año se han esclarecido 7 feminicidios, 2 en Usme y con una víctima, las localidades de Bosa, Suba, Antonio Nariño, Tunjuelito y Usaquén. Los otros 7 están en investigación y en su mayoría en Kennedy. Presten atención a esta información porque los municipios de Funza, Madrid y Mosquera tendrán servicio de agua intermitente los días jueves, viernes y sábado de Semana Santa. Esto debido a que el acueducto de Bogotá modernizó el tubo matriz para mejorar la presión del agua. Más noticias en Bogotá 24/7.
distrito refuerza la seguridad vial con más de 100 agentes civiles de tránsito y 8 patrullas para disminuir la siniestralidad en las vías y salvar vidas. En el primer trimestre se han registrado 25.000 accidentes de tránsito. Mañana, como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Visibilidad Trans, las Secretarías de Integración Social y Desarrollo Económico realizarán una feria de empleo para personas trans. La cita es a las 2 de la tarde en la Casa LGBTI Sebastián Romero, ubicada en la calle 31, número 1749, barrio Teusaquillo. La cifra del día en Bogotá: en el primer trimestre del año, las autoridades han incautado 181 armas traumáticas y 89.500 armas cortopunzantes. Al día son cerca de 1.450 incautaciones. La voz del día es de una de las 1.000 mujeres que se van a beneficiar de la manzana del cuidado ubicada en la localidad de Suba. Lo que dicen las autoridades es que son el 70% madres cabeza de familia. El que hoy se firme y se convierta en ley y se institucionalice el sistema distrital del cuidado. Esto es un hecho histórico para quienes cuidamos, para quienes le damos vida a la vida. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó que la justicia de Nueva York lo acusara penalmente. Alega que se trata de persecución política e interferencia electoral para atajar su aspiración a los comicios de 2024. Vamos con Camila Bradford. Camila, usted tiene los detalles. Buenas noches. Buenas noches. El día en Estados Unidos finaliza con una certeza. Donald Trump es el primer exmandatario en afrontar un cargo penal ante la justicia de ese país y todo lo que eso implica. Su potencial entrega a las autoridades que de seguro, como todo lo que tiene que ver con Trump, será mediática. Los cargos que el fiscal del caso, Alvin Bragg, impondrá al también empresario permanecen sellados como los detalles de lo que pasará a nivel de seguridad para detenerlo. Trump además es investigado por injerencia en el recuento de votos en Georgia y por acumular documentos clasificados en su casa de descanso en Florida. Este hombre ha conseguido grabar su nombre de muchas formas en la historia de los Estados Unidos. El magnate que conquistó la televisión y que, contra todo pronóstico, habitó la Casa Blanca como el presidente número 45 de la nación más poderosa del mundo, se convirtió por decisión de un jurado de Manhattan en el primer expresidente de Estados Unidos en afrontar un caso penal en la historia de esa nación. La justicia de Nueva York dice sí a la suposición de la que partía el caso, y es la de que Trump vio el silencio como algo que se podía comprar. Será acusado formalmente por pagar, durante su campaña presidencial en 2016, $130,000 para ser exactos, para que ella, Stormy Daniels, actriz de cine para adultos, no dijera ni una sola palabra de los encuentros sexuales extramatrimoniales que sostuvo con el republicano que justamente ahora quiere volver a ocupar la Casa Blanca en 2024. Los próximos días serán determinantes para la justicia de la Unión Americana, porque lo que ese país verá será posiblemente la entrega de un ex jefe de Estado a las autoridades, algo jamás visto y para lo que el protocolo y los detalles son sui generis en el país de todas las posibilidades. Muy buenas noches, qué alegría saludarlos como siempre aquí desde la ciudad de Medellín. Comenzamos hablando de nuestra selección Colombia masculina sub-17 que hoy tuvo su debut en el torneo sudamericano ante la selección de Uruguay. Lastimosamente el partido no se pudo desarrollar con normalidad porque la cancha del estadio Cristian Benítez fue realmente lamentable. El partido terminó en empate. Cancha en mal estado que cortaba los circuitos de juego. Los remates de media distancia predominaron en el primer tiempo. Colombia lo intentó así, pero las más claras llegaron en el complemento. Al minuto 56, Fernández intentó de pelota quieta para los charrúas, pero Breiner Quintana estuvo atento. 2 minutos después, el juez argentino Merlos no pitó esta falta del portero Almeida sobre Juan David Bonilla, que era penal para la tricolor. Al 66, este lujo de Jordan Barrera, el mejor de Colombia en los 90, no fue capitalizado por el número 20, Brian Caicedo. Colombia se salvó al minuto 81 gracias a esta falta de Teixeira sobre Joan Hernández, anulado el gol para Uruguay.
Al minuto 85 se fue la luz en el estadio Cristian Benítez y hubo 15 minutos de inactividad. Pero en el regreso Colombia tuvo esta chance tras este centro que Palacios dejó en las manos del portero rival. Y después Breiner Quintana se graduó de héroe, pues sacó este balón de media distancia. El próximo sábado el rival será Ecuador. En 4.626 pesos cerró el precio del dólar, lo que representa una disminución de 1 peso. A $1.69 se cotizó la libra de café colombiano en la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio interno de la carga subió 12.000 pesos y llegó a 1.872.000 pesos. 2,5% caería la producción de crudo en Colombia por los bloqueos en diferentes vías del país y alcanzaría los 770.000 barriles diarios a diciembre, según la Cámara de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía. A febrero de 2023, por concepto de remesas, entraron a Colombia 832,7 millones de dólares, es decir, un 6% más frente a enero. La JEP citó a Enilce López, conocida como La Gata, a una audiencia única de verdad por nexos con paramilitares. La diligencia quedó programada para el 30 y 31 de mayo. Más hechos del día en un minuto. La Policía Nacional interpuso una denuncia penal por violencia contra servidor público en contra de la mujer que insultó en días pasados a un uniformado en el aeropuerto El Dorado. Fue multada con 2 comparendos por irrespeto a la autoridad y no acatar las recomendaciones del piloto. La Procuraduría General abrió indagación previa contra funcionarios de la cárcel de Girón Santander luego de conocer los videos en los que el condenado Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias el Negro Ober, desde su sitio de reclusión amenazó de muerte a servidores públicos. 4 jóvenes venezolanos volvieron a la libertad por intervención de la Defensoría del Pueblo y la Diócesis de Arauca. Los liberados estaban en poder del 10º Frente Martín Villa del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC desde el pasado 13 de marzo. La Contraloría advirtió que los Juegos Nacionales 2023 estarían en riesgo porque algunos escenarios deportivos no están terminados, varios proyectos no han iniciado obras, otros no cuentan con financiación y otros están en la fase de estructuración y revisión. Vamos con más noticias del mundo. Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, expresó su preocupación por la detención de un periodista estadounidense en Rusia. Asegura que el gobierno de Vladimir Putin se empecina en castigar a los medios de comunicación. La decisión provino de este lugar. Aquí opera nada menos que la inteligencia, el cerebro estratégico de la nación que dictó una guerra con la que asentó un nuevo orden global y por la que Occidente y Moscú no se llevan. La versión actualizada de la otrora KGB. Como en la mejor época de su confrontación con la CIA, la Guerra Fría, Rusia volvió a hablar de espionaje de un corresponsal estadounidense en su suelo y ordenó capturarlo. Particularmente en Ekaterimburgo, era una actividad que no puede llamarse periodismo. Evan Hershkovich, de 31 años, periodista de The Wall Street Journal, quien narra desde los párrafos de ese diario el presente ruso, está preso. Por ahora, será por 60 días, pero por los cargos podrían ser 20 años. Estos cargos de espionaje son ridículos. El ahora Servicio Federal de Seguridad asevera que se trata de un emisario de Washington, encomendado para acumular información sobre una empresa militar industrial que constituye secreto de Estado. The Wall Street Journal niega con vehemencia las acusaciones del Servicio Federal de Seguridad y busca la liberación inmediata de nuestro reportero de confianza y dedicado Evan Hershkovich. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, hizo eco a la información y la complementó a periodistas, afirmando que en lugar de tratarse de sospechas, lo de Hershkovich fue una captura infraganti y que ponerlo tras las rejas frustra ese intento de espiar. Llegamos a oportunidades, atentos porque hay vacantes de trabajo para personas sin experiencia que tengan habilidades en servicio al cliente y aquí les contamos cómo aplicar. En oportunidades de trabajo en servicio al cliente, vaya a la página co.computrabajo.com. Escribe en el buscador Call Center Bilingüe, recibe altas remuneraciones por desempeño. Lea con atención la descripción y requisitos como tener un nivel de inglés B2, ser mayor de 18 años, tener un mínimo de estudios de bachiller académico y disponer de computador Windows 7 y 7 megas de internet con conexión a cable de red. Atentos, la remuneración es de $3
2.200.000. De clic en postularme y siga el paso a paso. Y mucho ojo, la oferta laboral es presencial en la ciudad de Bogotá. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. El entrenador que dirigió a Arabia Saudita en la victoria histórica ante la selección de Argentina en el Mundial de Qatar, hoy fue nombrado como nuevo entrenador de la selección francesa de fútbol femenino. Justamente esta selección que se va a enfrentar a la nuestra el próximo 7 de abril. Con esta información nosotros hacemos un repaso por el mundo deportivo en nuestro resumen. Oficialmente Luis Díaz regresó a entrenamientos con Liverpool de Inglaterra. Tras 2 meses y medio de recuperación, el guajiro por fin pudo estar en campo con sus compañeros, quienes lo recibieron entre abrazos y mucha alegría. Este viernes, Jürgen Klopp confirmará si podrá contar con él para el partido de Premier League ante el Manchester City. En su visita a Paraguay para hacer presencia en el Congreso de la Conmebol, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que la única candidatura formal y vigente para la realización del Mundial Sub-20 es la de Argentina. Aquí tengo las cartas del presidente Chiquitapia, del Ministerio de Turismo y Deportes y también del Ministerio de Economía para apoyar y dar todas las garantías necesarias a esta candidatura de Argentina. La postulación del país campeón del mundo llegará pronto al buró de la FIFA, que deberá decidir en los próximos 3 días. Con este home run de Aaron Judge para los New York Yankees se abrió la temporada de las grandes ligas del béisbol. Colombia tiene por el momento 5 representantes confirmados, entre los que figuran Gio Urshela, que tiene nuevo equipo, los Angelinos de Los Ángeles, y Donovan Solano, que estará con los Minnesota Twins. Hola a todos, hoy no estoy en el estudio de siempre, estoy en el Gimnasio Moderno porque es el lanzamiento de esto, vea. El libro de Nación Rebelde, la serie de la que hemos estado hablando hace rato porque es que suena literalmente muy bien. Pero bueno, para hablar de esto tengo nada más y nada menos que al papá de Nación Rebelde, Mauricio Tamayo. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y porque pues seguimos con la rebeldía. Este fin de semana estuvimos súper rebeldes y sucedió... Felicitaciones por eso, merecidísimo, merecidísimo. Felicitaciones a todo RTVC que ha trabajado en nuestro proyecto Transmedia Nación Rebelde. Bueno, Mauricio, yo quiero leerle algo que encontré acá, que dice: nada mejor que estudiar, trabajar, hacer el amor, correr, cocinar, verte caminar y rock. Mauricio Tamayo, esto lo escribió usted en el libro de Nación Rebelde, que está lleno también de anécdotas, historias de los músicos, de la música, de una época. Cuéntenos cómo así que usted todo lo hacía y rock. Es que lo que sucede en la vida es que hay que tener experiencias, si no, no aprendemos. Y cuando aprendemos, además, hay que enseñarlo. Entonces, cuando decidimos enseñar, una forma es ponerlo en el papel y pasar el libro a la siguiente generación, compartir. Eso es lo que estamos haciendo. Son historias increíbles de algunos de nuestros héroes de las músicas disruptivas en este viaje de 65 años. Y la condición fue, oiga, cuéntenos algo que no hayan dicho. Oiga, Mauricio, yo sé de muy buena fuente que Nación Rebelde es un sueño suyo de hace muchos años. ¿Cuántos años? 25 años nada más. O sea, es un viaje largo, un viaje que nos enseña que hay que perseverar con los sueños. 25 años. ¿Y será que esa necesidad de contar la historia del rock en Colombia también era un poco la necesidad de contarse usted? Porque, señor KGB, ¿no? Para los que no se han dado cuenta, estoy sentada con uno de los integrantes de la KGB. Sí, en esa época peleábamos con la CIA. Pero, no, y entonces, claro, Alejo Gómez Cáceres, guitarrista, Terciopelados, guitarrista de grandes bandas, Pablo Bernal es actualmente el baterista de Carlos Vives, ellos me dejaban estar ahí y nos iba súper bien, vivíamos cómodamente, porque la banda sonaba bien, porque ellos estaban. De alguna forma, de alguna manera, tal vez sí es como que... lo viví, los conozco, los sentí y fuera de eso empecé a hacer televisión en 1990 y a hacer radio también, hacía rock
Entonces, de manera natural, el tema estaba siempre alrededor, toda la vida, no importa qué otras cosas estuviera haciendo, siempre he hecho algo relacionado con la música. Entonces, yo creo que uno termina también relatando un poco acerca de lo que vive. Es como, pues, ¿de dónde salen las ideas novedosas? De otras ideas. ¿Y esas ideas dónde están? De lo que uno ha leído, conocido, vivido, de lo que ha escuchado. Así funciona, ¿no? Venga, Mauricio, hablemos de esto, lo que le voy a mostrar a la cámara, de estas obras de arte que hay en el libro, que aparecen por ahí regaditos. Cuéntanos un poquito, ¿quién es el autor? Bueno, entonces, ay, Dios mío, bueno, la primera persona que realmente se da cuenta que en el diseño existe otra vida que va caminando por el lado y que está relacionado con mi sueño desde siempre de pintar. Y tengo una idea llamada mapas mentales que aprovechamos y la utilizamos dentro del libro, porque los mapas mentales se nutren justamente de muchas cosas, de muchas experiencias y de muchas maneras de interpretar el mundo juntas para poder generar una cosa nueva. Bueno, pues cuando tenga más detalles y más información viene y nos cuenta. Por ahora, felicitaciones por sus 3 India, por su libro, por, ojo, spoiler, hay segunda temporada de Nación Rebelde. Felicitaciones por eso también y por todos los proyectos que rodean esta idea maravillosa que 25 años después nos hace tan felices. En donde vamos juntos además, Laura. Siempre juntos. ¿Por qué? Porque somos Nación Rebelde. Llegamos al final de esta emisión. Los invitamos, como siempre, a seguir conectados con nuestras redes sociales, @RTVC Noticias. Gracias por acompañarnos en esta noche. Nos vemos nuevamente mañana. Que descansen. Chao. RTVC Noticias, emisión central.